Bien, Dios le bendiga a cada uno de nuestros hermanos de la Iglesia de Alta Ofrección y todos aquellos que nos siguen a través de esta transmisión. Hoy vamos a estar hablando sobre la religión falsa y la religión verdadera. Estamos trabajando el libro del expositor bíblico y estamos en la lección número 11. Así que usted puede buscar su material mientras vamos avanzando en la clase para que también usted pueda ir con nosotros y así va leyendo todos los capítulos que vamos a ir comunicando en este momento. Esta lección es muy importante porque nos va a enseñar muchísimo esa diferencia de lo que es una religión verdadera, de lo que es seguir al Dios verdadero, comparado con todas las religiones que estamos viendo hoy en día. Así que vamos a iniciar y tenemos acá el, el tema que es el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Y luego de aquí quiero también aprovechar para que podamos leer el pensamiento central, que dice: cuando el Evangelio se predica, las tinieblas son confrontadas por la luz de Cristo y los hombres pueden ser iluminados con la verdad. ¿Ok? Esto es lo que vamos a leer. Y el texto áureo que está aquí, podemos ver que dice que Dios, a quien seguimos, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Tenemos objetivos claros para esta clase, que vamos a leerlo: analizar el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión, aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta la oscuridad religiosa y actuar en conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como luz del mundo. Y vamos a hacer una pequeña introducción para que podamos estar claros. Aquí estamos viendo una fotografía del Areópago, que es el lugar donde va a tener esta narración que vamos a leer del texto bíblico, donde tuvo lugar, que es el lugar donde se reunían todos los griegos para adorar a sus dioses. Y tenían múltiples templos aquí. Y vamos a leer entonces lo que sucede en este lugar y cómo Pablo tiene un discurso que brindar para estas personas. En Hechos, continuamos leyendo, dice: entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitare de alguien, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron los de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hay que decir algo muy importante. Para los griegos, los atenienses, los dioses eran algo muy importante. Ellos tenían una creencia muy amplia en los dioses. Para ellos, tanto los verbos como los sustantivos representaban dioses. El cielo era un dios, la tierra era un dios, el mal era un dios, el amor era un dios. La guerra en sí también tenía un dios. O sea, todas las cosas venían a ser provocadas por algún dios. Y los dioses tenían la necesidad de que le adoraran, de que le dieran tributos o ofrendas. Y entonces para ellos era algo que se hacía continuamente. Tenía incluso una mitología que estaba basada en sus héroes y dioses para contar historias de cómo eran. Y es algo de hecho muy interesante. Y por eso podemos ver que Pablo enlaza esa creencia, esa pasión que ellos tenían en la religión, para hablarles entonces del Dios verdadero. Ellos tenían tantos templos donde estaba Pablo en ese momento, que inclusive tenían un templo para el Dios no conocido. Por si acaso se nos olvidó alguien, bueno, ahí está ese templo.
Ahora vamos a ver los objetivos que tenemos para esta clase, para que podamos iniciar con ella. El primer capítulo es el anuncio del Evangelio. Hace conocer al Dios verdadero. ¿Okay? Aquí tenemos. Los atenienses adoraban a un Dios que no era conocido. Pablo toma una posición de autoridad como siervo de Cristo y comienza a proclamar el Evangelio. Les dice que había observado que eran muy religiosos. Estamos en la parte A del primer capítulo. Usted puede buscarlo en su material y va a comenzar a leer junto con nosotros todo lo que estamos diciendo. Dice aquí el versículo 22, entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. O sea, ¿qué es observar? Observar es examinar atentamente algo, o sea, detenerse, observarlo, ver cómo funciona, ver cuál es la dinámica. Y eso fue lo que Pablo hizo en ese momento. Algo muy inteligente, porque Pablo, al observar todos los templos y ver todos los dioses a los que ellos hablaban, él pudo hacer una conexión con lo que ellos estaban buscando. Ellos tenían la necesidad de adorar algo. Y cuando hacemos eso de observar, podemos conectar mucho mejor con la persona a la cual vamos a evangelizar. Porque así podemos ver la necesidad que tiene y podemos ofrecer también a través de Cristo cómo Dios puede suplir esa necesidad que esa persona puede tener en ese momento. Así que lo que Pablo hizo fue observar algo que usted y yo también debemos hacer constantemente. Lo otro que vemos es que los atenienses tenían una excesiva religiosidad a tal punto que tenían un altar al Dios no conocido. El versículo 23 dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Quiero decirte algo. Si hay una adoración, que es un amor profundo, si hay una adoración a Dios, tiene que ser a un Dios que se conoce. No se puede adorar a un Dios que no conocemos. Dios se ha dado a revelar en su palabra. Hemos conocido a Dios, hemos conocido lo que Él quiere para nosotros, cuál es su propósito, cuál es su voluntad. Y tenemos que estar ligados siempre a eso mismo que Dios quiere para nuestras vidas, que es lo que conozcamos. Dios no está queriendo ser distante. Dios quiere que nos acerquemos a Él, porque Él constantemente se acerca a nosotros. Y si vamos a adorarle, tenemos que conocerle, tenemos que amar algo que conocemos. No podemos amar a algo que ni siquiera conocemos. Entonces, ahí está. No se puede adorar a un Dios no conocido como ellos hacían. Hoy en día la gente está adorando cosas que no conoce. El hombre busca a adorar a cualquier Dios. Si alguien le presenta la carta del tarot, el hombre se inclina por eso. No podemos ser llevados por cualquier viento de doctrina. Tenemos que tener una mente enfocada claramente en lo que conocemos. Y estamos conociendo a Dios, estamos conociendo su voluntad y tenemos que seguirle y comenzar a amar su palabra y lo que Él ha dicho para nosotros para que podamos seguir avanzando. El otro punto que tenemos es que Pablo aprovecha la oportunidad para hablarles de ese Dios no conocido para ellos. De una manera muy inteligente, Pablo muestra que el Dios que ellos no conocen es el Dios que él viene a predicar. De hecho, Pablo estaba trayendo una nueva doctrina para los atenienses y les iba a hablar de un Dios que ellos no estaban adorando en ese momento. Entonces él aprovecha eso y les comienza a hablar de que ese Dios que ellos están pensando que no conocen, él viene a traerles esa información. Y fue lo que atrajo mucho la atención de los atenienses. Algo que debemos hacer. Debemos hacer como un vínculo con las personas con que estamos hablando o predicando, ya que observamos, ya que estuvimos atentos viendo cuál era su necesidad, para que podamos llevar el evangelio de una forma que la persona pueda interesarle. De lo contrario, nos pasaremos hablando algo que la persona no esté interesada y ese realmente no es el punto de la evangelización. En el punto B vemos el siguiente acápite: el evangelio es la proclama que da a todos vida y aliento. Lo primero es que los atenienses creían en la existencia de 30.000 dioses, algo sorprendente. Creían en una cantidad de dioses sorprendente. Lo otro es que Pablo explica que Dios no habita en templo hecho por hombres. O sea, el Dios que hizo todo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Pablo está aquí presentando a un Dios que es creador de todas las cosas y no tiene la necesidad de vivir en un templo. Eso sorprende a los atenienses. Dice, bueno, todos los dioses que conocemos le hemos hecho templos, pero a este Dios ni siquiera le interesa vivir en un templo, porque Él ha hecho todas las cosas. Y ya ahí estaba conectando con Él. Y cuando dice que ha hecho todas las cosas, era algo muy interesante, porque los griegos tenían también una diosa que se llamaba Gea, que era como la creadora de todo el universo, de toda la tierra,
Y cuando se habla de que este Dios ha creado todas las cosas, pues fue sumamente interesante para ellos decir, bueno, ¿de qué este hombre nos está hablando? Eso fue algo que interesó a cada uno de ellos. Lo otro es que Dios no necesita de algo ni de alguien, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Para los atenienses también, los dioses necesitaban, o sea, entre ellos había una puja, había una lucha entre todos los dioses que tenían en el Olimpo, y entonces ellos necesitaban de esa adoración, de ese sacrificio de los seres humanos. Pero lo que estamos viendo es que vine a mostrarle algo claramente. Dios no tiene necesidad de que ni nosotros labremos templo para Él, ni que le busquemos con deseo de simplemente un sacrificio, sino que Él está buscando una relación con nosotros. Una relación de amor, una relación de paz, una relación fraternal, donde Él sea el Dios y nosotros seamos su pueblo. O sea, no es lo que Pablo vino a predicar, y eran cosas que realmente llamaban mucho la atención de los atenienses, porque estaba haciendo una diferencia claramente con lo que ellos creían y con lo que Pablo venía a decir, que era totalmente diferente. Vamos al punto número 2. El Evangelio anuncia que el linaje humano fue creado para buscar a Dios. Tenemos: Dios invita al hombre que lo busque, pues no está lejos de nosotros. Uno es: Dios ha hecho todo el linaje humano de una misma sangre. Él nos mira a todos por igual. Esto no era así para los atenienses, pues los griegos creían que ellos eran la sabiduría de este mundo. Tenían el conocimiento, tenían todo lo que era la filosofía. Y para ellos los otros pueblos venían a ser como si fueran bárbaros. O sea, ellos creían que las otras personas eran bárbaras y no creían en eso. Sin embargo, la presentación que viene a hacer Pablo es que Dios está interesado en todos nosotros porque nos ve iguales. Todos venimos de una misma sangre, o sea, del primer hombre que Dios creó. Y por ende, la relación que Dios quería tener con todos los hombres tenía una misma accesibilidad para todos, tenía un mismo trato. Somos nosotros que decidimos si nos acercamos o nos alejamos, si estamos bien pegados a Dios o si estamos alejados de Él. Pero para Dios, todos somos iguales. Lo otro que vemos aquí es que Dios tiene el propósito de revelarse al hombre, pero para hallarlo debemos buscarle. Dice aquí el versículo bíblico: para que busquen a Dios si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Nuevamente, estos versos nos dicen lo siguiente: si usted quiere acercarse a Dios, usted es bienvenido. Inclusive, el hombre puede encontrar a Dios de una manera tan fácil que palpando, como si fuera a ciegas, puede encontrarlo, porque es que no está lejos de nosotros. A veces pensamos que Dios quiere como ponerla difícil, alejarse de nosotros, y no es así. Dios está interesado en que tanto usted como yo estemos cerca de Él y que podamos encontrarnos con Él. Así que busque a Dios y usted va a ver que Dios va a mostrarse, se le va a revelar, porque eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros. El otro punto es que la luz del Evangelio echa fuera las tinieblas de la ignorancia acerca de Dios. Vamos a ver lo que dice el versículo 28 en el primer capítulo. Nuevamente Pablo alude a la errada creencia de que todo es Dios. Es algo que se llamaba panteísmo, que voy a explicar ahora. Dice aquí la Biblia: porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. También para un grupo de los atenienses, cuando hablábamos de los dioses como que todo era Dios, el universo era Dios, la tierra era Dios, Pablo viene a hacer una diferencia bien clara. No todo es Dios. La vida la da Dios. Dios nos da la capacidad de movernos en Él. Nosotros somos por Él, porque Él sustenta todas las cosas por su palabra. Y Él estaba ahí enseñándole claramente una doctrina totalmente diferente a la que se estaba moviendo en ese entonces. O sea, Pablo venía para revolucionar el concepto de Dios que podían tener estos varones. También vemos que Pablo dice que no debemos pensar en Dios como algo físico o material, sea oro, plata o escultura y de imaginación de hombres. Aquí en el versículo 29 dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. O sea que la certeza que debemos tener es que Dios realmente es algo totalmente diferente, y derivaba de la creencia que tenían los atenienses de que había que hacer una imagen de ese Dios, había que tallar en una escultura a ese Dios, había que hacerle un templo a ese Dios. Pablo está como tirando al suelo todo esto y mostrándoles a ellos algo totalmente diferente,
O sea, Dios no es algo físico, no piensen en Él como algo físico, es algo espiritual, es algo que está por encima de nosotros. Vamos a seguir con el próximo punto, que es el número 3. El Evangelio proclama a todos el arrepentimiento para alcanzar salvación. Los hombres deben arrepentirse y evitar la ira divina en el juicio final. Pablo revela una etapa que él llama los tiempos de esta ignorancia. Dice aquí, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. El apóstol Pablo trata de explicarnos una gran verdad que estaba oculta, y es que por mucho tiempo el hombre estaba ignorante de lo que era Dios. No le conocía. Pero luego, a través del Señor Jesucristo, cuando viene ese sacrificio perfecto, Él muere por nosotros y Dios manda que todos los discípulos evangelicemos y debemos conocer la buena nueva de salvación. Él dice que ya ha pasado ese tiempo de ignorancia. Ya el hombre tiene un acceso, un conocimiento de lo que Dios es y de lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, hoy en día ya no estamos más en ignorancia, usted y yo conocemos del Señor y tenemos que hacer que todas esas personas que todavía ignoran lo que Dios puedan conocerlo, aunque ciertamente ya nuestro país ha sido evangelizado. Hay unas personas que todavía no tienen conceptos claros y que necesitan ser convencidos de lo que realmente Dios es en sus vidas. Ahora, Pablo revela una segunda verdad y es esta: vendrá el día del juicio. En el versículo 31 dice, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, cuando fue dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Hay algo muy importante ahí, y es que Pablo está diciendo que va a venir un día final. Las cosas no se irán pasando simplemente porque sí. No estaremos por siempre en esta tierra, sino que hay un día preestablecido ya, donde se realizará un juicio, y ese será el juicio final. Y que ese juicio vendrá hecho nada más y nada menos por el Señor Jesucristo, o sea, quien Dios entregó como un sacrificio por la humanidad. Y entonces luego vendrá ese día del juicio final, que tenemos que tener en cuenta, claro, va a llegar tarde o temprano. Usted y yo debemos estar preparados para ese juicio final. Vamos aquí a ver lo que dice la parte B. Dice, la predicación del Cristo resucitado hace reaccionar a los hombres. La doctrina de la resurrección de Cristo se constituyó controversial para los atenienses. Y dice aquí el versículo 32, pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez, o sea, en otra ocasión. Y así Pablo salió de en medio de ellos. Todo estaba bien con los atenienses hasta que llegaron a este punto. ¿Por qué todo estaba bien? Porque Pablo estaba hablando de un Dios. Y ellos tenían un templo a un Dios que no conocían y Pablo venía a revelarlo. Bueno, ahí estamos bien. Pablo está hablando de un Dios que crea todas las cosas. Ellos tenían ese concepto también de que los dioses creaban cosas. Pablo está hablando de un día final y bueno, para ellos había muchos dioses que querían traer un día final, como el Dios de la muerte, etc. Pero ahora Pablo está diciendo algo totalmente distinto y es, bueno, luego que hayamos muerto, luego que hayamos pasado, o sea, podemos volver a vivir la resurrección. O sea, Jesucristo murió, pero Él vino de nuevo a esta tierra. Y cuando le habla de eso, dijeron, bueno, ya ahí no estamos de acuerdo con lo que tú estás diciendo. Y dice que mucha gente se burlaba. O sea, esa gente le estaban ya poniendo atención. Ahí empezaron a burlarse. Dijimos, mira, te oiremos en otra ocasión sobre este tema, o sea, en otro momento, porque ahora no estamos interesados sobre eso. Y dice que Pablo salió de ese lugar. Pero una cosa importante es que Pablo fue rechazado, pero algunos creyeron. Aquí dice el versículo 34, más algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Algo importante que nos deja dicho este versículo es que, bueno, cuando usted y yo prediquemos el Evangelio, algunas veces se van a burlar de nosotros. La gente nos va a rechazar, va a decir que no está interesado en nosotros, pero fíjese que a pesar de que eso sucedió y Pablo salió de aquel lugar, hubo un grupo de personas que decidieron seguirlo y juntarse con él para escuchar lo que él tenía que decir. Y dice dos personas que quizás tengan una relevancia en ese lugar, quizás eran importantes. Y dice que otros también se reunieron con Pablo porque querían escuchar más sobre esa salvación. O sea que no vamos a desanimarnos jamás, vamos a continuar predicando, hablando la palabra de Dios, porque eso en algún momento traerá su fruto. Uno siembra la semilla y Dios sabe cuándo eso va a dar su fruto. Así que estos son los puntos importantes de la clase de hoy. Queremos terminar diciendo que tenemos que seguir buscando del Señor. El hombre hoy en día está adorando muchas cosas. El hombre hoy en día adora una pareja, adora el dinero,
adora las doctrinas ocultas, la magia negra. Hay tantas cosas que el hombre está perdido buscando, pero usted y yo que tenemos la verdad de Cristo, tenemos que hacer que esa verdad sea conocida por todos los demás. Así que continuemos con el mensaje, continuemos con el ministerio de la evangelización y continuemos creyendo en el Señor Jesucristo, porque Él nos ha de ir revelando todas las cosas. Continúe fiel, y en este tiempo de estar encerrados en nuestras casas, vamos a buscar más de Dios. Ore más, lea más la palabra y usted va a encontrarse mucho más con lo que Dios tiene para su vida. Dios le bendiga, Dios le guarde y nos vemos en nuestra próxima clase de Escuela Bíblica Virtual.